Hola, vamos a ver ahora algunos ejemplos del teorema de integración por partes. Les recuerdo de dónde viene el teorema de integración por partes, viene de aquí. Viene de esta famosa regla del cálculo diferencial, que dice que esto es f' por g más f por g'. Fíjense ustedes, ¿cuál es una primitiva del lado izquierdo? Bueno, si lo que tengo al lado izquierdo es la derivada de f por g, entonces una primitiva es f por g. Porque claro, si derivo f por g me queda la derivada de f por g. ¿Y cuál es una primitiva del lado izquierdo? No tengo idea. Solo sé que para calcular la primitiva de dos funciones, yo puedo calcular la primitiva de cada una y sumarla. Claro, porque va en la regla de la suma para la derivada. Entonces, esto sería igual a f'g más fg'. Ahora, supongamos que yo quiero calcular esto. Y es muy difícil. Pero calcular esto es más fácil. Entonces yo digo, la integral de f por g' la voy a calcular como f por g menos la integral de f' por g. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, si hubiera sido al revés, pero da lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta es la regla de integración por parte, o el teorema de integración por parte. Simplemente aplicar esto y tomar la primitiva. Ahora, bien, una manera de escribirlo a la Leibniz es esta. Integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. ¿Ya? Si ustedes quieren, acá escribámoslo al revés. G, f'. ¿Ya? Lo mismo. ¿Ya? Entonces, b es g. Y aquí está g'. ¿Ya? De b. Esta fórmula es fácil de acordar. ¿Ya? Van a recordar muchas veces, porque aparece acá, después aparece en ecuación diferencial, aparece en física, por todos lados. Aquí tengo un ejemplo. Me piden calcular la integral de x seno hiperbólico de x de x. Eso es lo que me piden. Entonces, yo digo, a ver, aquí tengo dos funciones, esta y esta. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál tomo como f y cuál tomo como f'? O al revés. O sea, f y g' o al revés. ¿A cuál le llamo f y cuál le llamo g'? Acá tengo f por g'. ¿Quién es f y quién es g'? No sé. ¿Cuál podría ser? Una cosa que me parece interesante es que la f se deriva. Y cuando yo derivo seno, me queda seno hiperbólico, me queda coseno hiperbólico. Me queda casi lo mismo. Pero si yo derivo x, la derivada de x es 1. Entonces, como que simplifico las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar, esto va a ser de b, o sea, en el fondo es g' de x, y esto va a ser u, y esto es mi f. Entonces yo digo, u igual x, y de b es igual a seno hiperbólico de x de x. ¿Ya? Les recuerdo que esto no significa nada, y esto tampoco. Pero lo que sí significa es que la derivada de la b, que en este caso sería la g, va a ser seno hiperbólico de x. Perfecto. Entonces, aquí voy a decir, voy a derivar u con respecto a x. Entonces voy a decir de u
igual de X. Y voy a decir B igual coseno hiperbólico de X. Lo que estoy haciendo es simplemente identificar la U con la F y el seno hiperbólico con G'. Entonces, para usar el teorema de integración por parte, tengo la F, claro, vale X, pero tengo que encontrar la G, que es una primitiva de seno hiperbólico, que es coseno hiperbólico. Y restar la integral de G, que es coseno hiperbólico, por F'. ¿Y quién sería F'? Justamente 1, porque F es X. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que esto es igual a U por V, fíjense, X coseno hiperbólico de X, menos la integral de coseno hiperbólico de X, de X. ¿Avancé o no avancé? Esto está listo, pero tengo que hacerlo todavía. Pero una primitiva de coseno hiperbólico de X, ustedes la conocen. ¿Cuál sería una primitiva de coseno hiperbólico de X? Seno hiperbólico de X. Por lo tanto, esto vale X coseno hiperbólico de X menos seno hiperbólico de X. Si ustedes tienen dudas si el resultado está correcto, como siempre les digo, confíen en lo que hicieron. Pero en este caso, es súper fácil chequearlo. ¿Cómo sabemos si está correcto? Al derivar esto, tiene que darnos esto, X seno X. Eso es lo que tiene que darnos. Derivemos lo que está acá abajo. Primero derivamos X. Me va a quedar 1 por coseno hiperbólico de X más X por seno hiperbólico de X. X seno hiperbólico de X, y me quedó pendiente el coseno hiperbólico de X menos la derivada de seno hiperbólico de X, que es coseno hiperbólico de X, que se cancela. Así que la derivada de esto es exactamente, perdón, si bien dije, la derivada de esto es exactamente X seno hiperbólico de X. Ahora, como siempre, esta no es la única primitiva, hay muchas otras. Dos primitivas difieren por una constante. Entonces, para hacerlo un poquito más general, uno pone una constante. En todo caso, esa constante tiene importancia. Es simplemente para recordar que las primitivas no se encuentran únicamente, sino que salvo una constante. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante. Es como un ejemplo emblemático este. El siguiente. Se trata de calcular la integral de e elevado a x, seno de x de x. Entonces, uno dice, vamos a hacer integración por partes. ¿Ya? Entonces, ¿quién es mi f? ¿Quién es g'? F', g. No, hagamos a la Leibniz. Nuestra u, a ver, elegimos u y b. ¿Cuál ustedes creen que es mejor? Bueno, si la exponencial la derivamos, queda casi igual. Y si el seno la derivamos, nos queda casi igual. Pongamos u igual e de x y de b, que sería como g' de x, pero lo escribimos de b sería seno de x de x. Fantástico. Derivo la u y encuentro una primitiva de la b. O sea, tengo de u va a ser e elevado a x de x, porque la derivada de x es la derivada de e elevado a x es elevado a x, y b va a ser, ¿cuál sería una primitiva de seno? Claro, cuando yo derivo coseno me da menos seno, o sea, menos coseno de x. ¿Listo? Por lo tanto, aquí tengo, esto me va a quedar u por b menos e elevado a x coseno de x menos b de u. Pero este menos, con este menos se van, ¿cierto? Menos b de u, o sea, menos integral de e elevado a x coseno de x de x. Hasta ahí, todo bien. ¿Dónde está mi apunte?
Bien. ¿Qué hacemos ahora? Estamos casi igual que antes. Seamos porfiados. Sigamos adelante. No retrocedamos, sigamos adelante. Entonces, yo les sugiero, porque ahora lo que tenemos que hacer es calcular esto. Para calcular esto, yo insisto en poner u igual a e elevado a x. U igual e elevado a x. Entonces, de u va a ser e elevado a x de x. Bueno, si elijo el u, el de b está determinado. De b es simplemente coseno x de x. Y si eso es así, ¿cuánto vale b? B vale seno de x. ¿Está bien? B vale seno de x. Porque la derivada del seno de x es coseno de x. Perfecto. Entonces, aquí tengo menos e elevado a x coseno de x. Eso es lo que tenía antes. U por b, estoy encontrando esta integral ahora. U por b sería más e elevado a x seno de x menos una primitiva de b de u, o sea, e elevado a x seno de x de x. Chitas. Como que ahora me estoy repitiendo. ¿Qué voy a hacer con esto si eso es lo que tenía que calcular? Y me aparece aquí de nuevo. Entonces ahora uno toma un poquito de distancia y uno dice, a ver, espérate un poquito. Esto es lo mismo que esto. Y este está con signo menos. ¿Qué tal si lo paso para el otro lado? Me va a quedar un signo más. ¿Y qué me va a quedar al otro lado? Me va a quedar 2 veces una primitiva de e elevado a x seno x de x. ¿Y eso va a ser igual a qué? Va a ser igual a e elevado a x coseno de x con signo menos, menos, más e elevado a x seno de x. Y entonces, para terminar, solamente dividimos por 2. Una primitiva de e elevado a x seno de x no es otra cosa que factoricemos e elevado a x, un medio e elevado a x, escribamos primero el seno y después escribamos el coseno. Esa es una primitiva de e elevado a x seno x. Le sumamos una constante. Y esto es una bonita aplicación de integración por partes, en que uno va hacia adelante, no resulta, va de nuevo y encuentra la primitiva que está buscando. Un ejercicio para ustedes sería calcular una primitiva de e elevado a x coseno x. Ahí te da. ¿Okay? Estudiamos un nuevo ejemplo. Se trata de calcular una primitiva de x cuadrado logaritmo de x. Perfecto. Entonces yo digo, a ver, ¿qué voy a hacer? La potencia x cuadrado, cuando la derivo la potencia, baja la potencia en 1, me tinca. Voy a tomar u igual x cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer para usar, ¿no es cierto? Usar integración por partes, u igual a x cuadrado, cuando lo derive me queda más fácil, y voy a tomar db igual a logaritmo de x de x, por lo tanto, de u me va a quedar 2x de u va a ser 2x de x, y b va a ser una primitiva del logaritmo. ¿Ya? Entonces, a ver, una primitiva del logaritmo, una función que al derivarla me dé logaritmo, sí, no me acuerdo, una función que al derivarla me dé logaritmo. Al revés, una función que al derivarla me dé 1 partido por x es el logaritmo. Pero si quiero una función que al derivarla me dé logaritmo, o sea, lo que quiero encontrar es una primitiva del logaritmo de x. Upsi, no me la sé. Hagamos un truquito. Pongamos que esto valga 1. Escribamos 1 por logaritmo de x.
¿Qué les parece? Y escribamos u igual logaritmo de x. Lo que pasa es que no me acuerdo de la primitiva de logaritmo de x. Muy bien, de u va a ser 1 partido por x de x, fantástico. De b es dx, eso es, claro, es 1 por dx, ¿ya? Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? B vale x. Usamos la fórmula de integración por partes y me queda, esto vale u por b, x logaritmo de x, menos b de u, que es una primitiva de b de u. ¿Cuánto es b de u? 1. Una primitiva de 1, x. Más una constante. A ver, si yo derivo esto, ¿qué me queda? Cuando derive x, me queda logaritmo de x. Cuando derive el logaritmo, me queda 1 partido por x, me queda 1. Y cuando derive este menos 1, perfecto. Esa era. Entonces, vuelvo a mi problema, porque soy porfiado. Entonces aquí tengo una primitiva del logaritmo de x, es x logaritmo de x menos x. A estas alturas, me tinca que no estará muy bien lo que estoy haciendo. O sea, no es que esté malo, pero como que la estoy embarrando. Pero avancemos un poquito más, ya no seamos tan pesimistas. Entonces, en estos casos hay que trabajar, o sea, no sé si yo no sé si llego o no llego. Tal vez la embarré, tal vez no. Pero déjenme seguir. Entonces, vamos a calcular acá la integral de x cuadrado logaritmo de x va a ser u por b, eso es x cuadrado por x logaritmo de x menos x, menos b de u. O sea, perdón, menos una primitiva de b de u. O sea, de x logaritmo de x menos x por 2x de x. ¿Cierto? Está bonito. Esto ya lo conozco, lo dejo ahí. Y ahora voy a ordenar un poquito esto que está acá. Me queda menos. Fíjense que me quedó 2x por x. Eso es una primitiva de 2x cuadrado, logaritmo de x. ¿Estamos bien? Menos una primitiva, pero ahora es más, porque este es un menos y el menos está afuera. Más una primitiva de 2x cuadrado de x. Aquí también de x, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Más o menos. Porque, pero me pareció lo mismo. Es como el ejemplo anterior. Fíjense, si este lo paso a la izquierda, me queda 3 veces ya. Y me queda esto y esto. Miren. Por lo tanto, 3 veces la primitiva que estoy buscando vale x cuadrado por x logaritmo de x menos x, ¿ya? Más esto. Pues este lo pasé para el lado izquierdo, más esto. Y esto sería 2/3 de x cubo, ¿cierto? Más 2/3 de x cubo. Y ahí sería, ese sería el resultado. Si ustedes quieren, le suman una constante, no hay problema. Si ahora dividen por 3, dividamos por 3, me queda 3 y me queda 9. ¿Qué les parece? Esa es la primitiva que yo estaba buscando. Soy porfiado, me tiré por un camino y llegué hasta el final. Pero ahora digo, no, lo habré hecho, quizás se puede hacer más fácil. Sí, porque en realidad no había que tomar u en x cuadrado, sino que había que tomar u como lo hicimos aquí. Entonces el logaritmo se va. A ver, volvamos para atrás. Si yo quiero calcular la integral de x cuadrado logaritmo de x, ahí voy a borrar ahí arriba, para que se vea mejor. Si yo quiero calcular, ¿no es cierto?, la integral de x cuadrado logaritmo de x, voy a hacerlo distinto. Ahora voy a decir que u vale logaritmo de x. Por lo tanto, de u es igual a 1 partido por x de x.
Fantástico. Y x cuadrado de x sería de b. Entonces b sería x cubo tercios. Perfecto. Entonces, esto vale u por b, que es x al cubo tercios, logaritmo de x, menos, v de u, menos una primitiva de v de u. ¿Y cuánto vale esto? Eso es x cuadrado tercio. Una primitiva de x cuadrado tercio es algo así como menos x cubo partido por 9. ¿O no? Sí, porque cuando yo derivo esto me queda un tercio de x cuadrado. Por lo tanto, el resultado es x cubo partido por 9, más una constante. Y salió de una patada. Ahora me entra la duda si es el mismo resultado de acá abajo. Mírenlo bien. Mírenlo bien. Aquí me queda x cubo tercio logaritmo x. Ahí lo tengo. Y aquí me queda x cuadrado tercios por x con menos. Eso sería menos x cubo tercios más 2 novenos x cubo. 2 novenos x cubo más un tercio sería algo así como menos 3 novenos, más 2 novenos, menos un noveno, y exactamente el término que está ahí. No da lo mismo cuál uno elige, como f y la g, o como u y como b. Con este ejemplo, ahora ustedes son los que mandan. Ustedes son los que resuelven los problemas. Esto es solo para orientar. De aquí en adelante, ustedes resuelven los problemas. Nos vemos la próxima. Chao.